Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Bien, una vez más, hermanos, gracias por permitirnos estar otra vez compartiendo con ustedes la palabra del Señor. No sin antes pues estar contentos, felicitando a nuestra congregación, a Kemuel, por estar celebrando su aniversario 23. ¿Verdad? Es un milagro, la verdad, que el Señor ha permitido poner la visión a nuestro pastor y que durante tanto tiempo pues el Señor ha venido desarrollando a través del ministerio de nuestro pastor Asbun, pues precisamente lo que ahora sabemos y constituye Kemuel. La congregación ha pasado por muchas dificultades, pruebas, también ha habido éxitos, pero a pesar de todo, incluso a pesar de la pandemia que estuvo cerrada por bastante tiempo, pues todavía Kemuel existe, Kemuel está viva, hoy más que nunca, y con muchos proyectos frescos, y pues le damos gracias al Señor por la visión que el Señor le dio a nuestro pastor. Así es que estamos celebrando desde luego, ¿verdad?, en esta ocasión ese aniversario 23 de nuestra congregación Kemuel. Por otra parte, invitarlos que pues compartan estos estudios, ¿verdad?, con otras personas y puedan suscribirse al canal de nuestra congregación Kemuel, ¿verdad?, en el canal de YouTube, y denle un clic a la campanita, ¿verdad?, para precisamente poder disfrutar estos mensajes. Nuestra razón de ser son ustedes. Sin ustedes, pues no tendríamos razón alguna de estar, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Bien, en esta ocasión, este ministerio que recuerdo se llama ¿Entiendes lo que lees? Vamos a hablar sobre un tema que es un tanto controversial. El tema se llama, o le hemos puesto, ¿verdad?, con temor a la victoria. Parece irónico el tema, ¿verdad? Generalmente siempre estamos con ánimo, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere proclamar victoria, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a tocar un punto que pocas veces se hace, pero que existe y es una realidad en nuestras congregaciones, incluso en nuestras vidas ha ocurrido. Y de eso precisamente vamos a hablar. La base bíblica para este estudio la encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 8, del verso 20 al verso 21. Antes quisiera yo ponerlos en perspectiva. Ustedes pueden leerlo en su casa posteriormente. Repito, Jueces capítulo 8, del verso 20, ¿verdad?, al verso 21. Como ustedes saben, los medianitas estaban constantemente incursionando en el territorio de Israel y se llevaban las cosechas, se llevaban esclavos, los tenían acosados. Pero claro, todo eso era producto del pecado de Israel. En esas circunstancias estaban, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de los Jueces, en los capítulos anteriores a este, de que Dios habló directamente con un hombre que ahora es mundialmente conocido, ¿verdad? Estamos hablando de Gedeón. Y el Señor le propone a Gedeón, ¿verdad?, convertirse en la persona indicada para combatir a los madianitas. Luego de una conversación, y ustedes pueden leerlo en el libro de los Jueces, ¿verdad?, Gedeón acepta y vemos escenas famosas mundialmente, como cuando, por ejemplo, él escoge un ejército bien grande y al final, después de una serie de pruebas y filtros, ¿verdad?, que el Señor le va poniendo a la muchedumbre de ejército que acompañaba a Gedeón para combatir a los madianitas, al final Gedeón se queda únicamente con 300 soldados dispuestos a combatir. Y con esos 300 soldados, el Señor hace enfrentar, ¿verdad?, a un ejército madianita de miles de soldados, los cuales en diferentes escaramuzas militares y enfrentamientos, ¿verdad?, termina venciendo Gedeón. Al final quedan sueltos únicamente dos reyes madianitas llamados Seba y Salmuna. Seba y Salmuna eran los únicos dos reyes que habían quedado de los ejércitos, ¿verdad?, de los madianitas, y que andaban huyendo precisamente porque ya no podían, entendían que había algo diferente en el pequeño grupo de guerreros guiados por Gedeón, que había derrotado prácticamente a todos sus ejércitos que se habían unido para destruir al pueblo de Israel una vez más. Sin embargo, ante esta situación,
¿verdad? Gedeón, una vez más, guiado por el Señor, logra hacerle frente a Seba y Salmuna y los derrota a los dos reyes. Termina de derrotar los restos de su ejército, lo que le quedaba. Y fíjense la escena, ¿verdad? Gedeón viene peleando de hace algunos días, un tiempo atrás, contra los madianitas, de victoria en victoria, saboreando precisamente la victoria que Dios le había dicho que le iba a dar. Viene combatiendo, viene destruyendo, viendo cómo caen miles de enemigos, ¿verdad? Y claro, al final con sus hombres agarra fuerza y valor y sobre todo confianza en las palabras que Dios le había dado en su momento para combatir, ir adelante e ir venciendo y hasta que finalmente logra terminar de vencer el resto de los ejércitos de los madianitas y termina con la captura de Seba y Salmuna. Este es el panorama previo, ¿verdad? Histórico, previo a los textos del capítulo 8 del libro de Jueces, desde el verso 20 al 21. Y quiero que todos nos imaginemos la escena. Gedeón está con los dos reyes que finalmente, que le han hecho mucho daño a Israel, por cierto, reyes que se han confabulado contra Israel, reyes que de ser por ellos hubieran destruido al pueblo de Israel, y entonces los tiene ahí ya a su merced, los tiene en su mano. Y en la efervescencia de la victoria, fíjense bien, ¿verdad? Quiere dar un paso más, quiere hacer algo diferente para terminar la victoria, porque la victoria final era matando a Seba y Salmuna. En eso consistía la victoria final. Y Seba y Salmuna lo sabían. Entonces viene y en las porciones que yo he indicado, viene Gedeón y manda a llamar a su hijo mayor. Manda a llamar a su hijo mayor, a Jeter. Quiero decir que Gedeón tuvo 70 hijos. Y si Jeter era su hijo mayor, o sea, estamos hablando no que alguien no era un niño, sino que pues ya estaba un muchacho, ya era un joven, si no viejo, pero entrando a la adultez. Y dice la Biblia de que Gedeón, exultante, habiendo disfrutado la victoria, manda a llamar a su hijo Jeter, para que su hijo Jeter terminara de consumar la victoria, matando, fíjense bien, a los dos reyes. Da la impresión con la lectura de que Jeter no acompañó a su padre en la guerra, ni mucho menos, sino que es incorporado al final, en la última escena, ¿verdad? Es incorporado por su padre para consumar finalmente la venganza de Israel contra sus enemigos que Dios ya le había prometido a Gedeón, y al mismo tiempo darle la posibilidad de compartir la victoria con su hijo mayor, con Jeter. Pero cuando ustedes lean se van a dar cuenta que pasó algo que nadie se imaginaba en ese momento que iba a pasar. Y es que Jeter, dice la Biblia, que tuvo miedo, fíjense bien, de matar a los reyes. Se vio indeciso, no tuvo el valor suficiente para empuñar su espada y consumar la victoria que su padre venía trayendo. Y ante esa situación, todo el mundo se queda desconcertado. Se queda desconcertado Gedeón, se quedan desconcertados incluso los reyes prisioneros, Seba y Salmuna, de tal manera queda todo el mundo desconcertado, sin saber qué hacer, un momento que quizás duró para ellos siglos, pero quizás solo duró unos momentos, pero fue tenso el instante, que los mismos reyes le dicen a Gedeón, le dicen, mira, no le digas a tu hijo que nos mate, al fin y al cabo es un muchacho joven y no está acostumbrado a la guerra. Y le dicen, bueno, leámoslo, dice, el muchacho, dice la Biblia, tenía miedo. Y Seba y Salmuna le dijeron, vamos, mátanos tú. El hombre se conoce por su valentía. Es decir, que Seba y Salmuna reconocen en el hijo mayor del exitoso Gedeón un hombre cobarde, un hombre que no tuvo el valor suficiente para matarlos, para consumar la victoria. Al final le dice Seba y Salmuna, pues mátanos tú mejor, ¿verdad? Que no sea tu hijo mayor, sino que tú, porque de legua se nota cuando un hombre es valiente. Y finalmente, pues Gedeón termina matando a Seba y Salmuna. Pero, ¿qué es lo que quiero yo dar a entender con esto? Miren, todos sabemos, yo he estado en lugares donde he preguntado cuántos quieren la victoria y todos dicen amén, dicen queremos la victoria, sí. Yo he preguntado también, ¿y quién nos ha dado la victoria? Jesús nos ha dado la victoria. Él venció en la cruz del Calvario, dicen todos. Y Él venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario.
Y por lo tanto, si Él venció, pues nos ha dado la victoria también a nosotros. Eso me dicen, me contestan. Pero cuando yo comienzo a interactuar con muchos hermanos, e incluso he podido verlo en mi propia vida, vivimos como que si viviéramos derrotados, como que si los enemigos que el Señor derrotó en la cruz del Calvario fueran ellos los que realmente han ganado y no nosotros, cuando realmente somos nosotros que tenemos la posibilidad de consumar la victoria que Jesús realizó en la cruz del Calvario a favor nuestro. Incluso la Biblia dice, y eso podemos hablarlo en otra ocasión, dice que nos ha dado una armadura suficiente como para combatir a las huestes del mal. Pero vivimos en nuestra vida cotidiana como creyentes, vivimos derrotados. Hay circunstancias que nos vencen, hay situaciones que nos terminan derrotando. Y cuando el Señor lo que quiere, y como Gedeón le dijo a su hijo, yo ya vencí, aquí está la victoria. Lo único que tenés que hacer es consumarla, eso es todo lo que hay que hacer. Pero dudamos, tenemos temor, vemos al enemigo feroz ahí, tenemos que dar el paso para terminar de consumar nuestra victoria. Probablemente tenemos que deshacernos de otras cosas que nos están estorbando en nuestra vida espiritual, porque recordemos que nuestra lucha y nuestra batalla no es con sangre, no es con carne, sino que es contra las huestes del mal. Nuestra lucha básicamente se concentra contra nosotros mismos, contra nuestro viejo hombre, contra nuestra vieja naturaleza, contra las mañas que tenemos del pasado, contra las debilidades de nuestra carne. Con esas tenemos que combatir. Aparte que tenemos que combatir en el trato con los hermanos, tenemos que llevarnos bien. Y como Pablo dice, en la medida de nuestras posibilidades tenemos que llevarnos bien con todos. Nos toca perdonar, nos toca resolver. En fin, hay muchas cosas por hacer. Y para eso el Señor ya tomó la victoria. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Realizó su ministerio, entregó su vida, Él la entregó, murió por nosotros, resucitó, se fue, la victoria, y además de todo eso, dice la Biblia que expuso en vergüenza pública todas las huestes del mal, derrotándolas, y el enemigo y a Satanás también lo derrotó en esa ocasión en la cruz del Calvario. Pero seguimos viviendo como que estuviéramos derrotados, como Jeter, el hijo mayor de Gedeón. Y eso, hermanos, no puede ser. Tenemos que tomar ánimo y decirle, Señor, es cierto, he sido cobarde para resolver una u otra situación. Vivo temeroso del enemigo cuando realmente tengo que comprender y realizar en nuestra mente que está derrotado. Tú lo derrotaste por mí. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora lo único que me has dado es que yo consume la victoria en tu nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pensemos cada quien en las circunstancias que nos rodean, en aquellas cosas que nos tienen agobiados, en aquellas cosas que nos hacen vivir como que si estuviéramos derrotados, cuando realmente Jesús nos dio la victoria. A ustedes y a mí, a todos los que estamos congregados en Kemuel, a todos los hijos de Dios que componen el cuerpo de Cristo, a todos el Señor nos ha dado la victoria. Consumémosla entonces, no seamos como Jeter, que tuvo temor, sino que consumemos la victoria y entonces sabremos lo que realmente significa, ¿verdad? Toda la obra que el Señor hizo en esta tierra para terminar dándonos la victoria. No puede ser de otra manera. Podremos ver la vida diferente. Tenemos que ver las cosas como Él las ve. Tenemos que andar victoriosos. Es cierto que las circunstancias no son fáciles y no podemos negar que esas son realidades, pero como ya hemos dicho antes, son realidades relativas. Es cierto, están ahí, pero son relativas, porque la única realidad principal, clara y perenne y eterna y certera es que nuestro Señor Jesús venció en la cruz del Calvario por nosotros. Bien, esto queríamos dejar en esta ocasión para que reflexionáramos sobre cuál es nuestra condición. ¿Somos ganadores? ¿Somos victoriosos o seguimos estando derrotados? Cuando realmente no es eso el propósito del Señor. Él no vino a que viéramos derrotados. Él vino precisamente para que consumáramos la victoria junto a Él. Y hoy es el momento para rectificar nuestros caminos. Ustedes y yo, todos nosotros tenemos que rectificar en ello. Así que dejo en este momento pues el estudio para reflexión y una vez más invitarlos a todos para poder compartir estos estudios y suscribirse al canal de la Iglesia Kemuel, el canal de YouTube de la Iglesia Kemuel. Y desde luego felicitar a nuestra congregación y a nuestro pastor por el aniversario 23 que en esta fecha estamos celebrando. Bendiciones a todos.